Buenos días, muchas gracias por la invitación, doctor Monroy, doctora González. Si bien nuestra experiencia es más en adultos, hasta hace aproximadamente un año el director del hospital nos permitía hacer estudios en pediatría. Desafortunadamente cambió de opinión y ahora son pocos los estudios que podemos hacer en niños, pero bueno, vamos a platicar un poquito de qué es la enteroscopía en niños. La enteroscopía fue descrita en el año 2001 por Yamamoto. Y la primera publicación que se hizo en pediatría fue hasta el año 2007, entonces hay poca información en comparación con adultos de que tenemos en niños. Ya David nos platicó un poco del intestino delgado en niños, más o menos a los 5 años mide 450 centímetros, a los 10 años mide alrededor de 5 metros y hasta los 20 años alcanza el tamaño mayor o el normal del adulto, que son 575. ¿Cómo funciona la enteroscopía? Bueno, el enteroscopio es un endoscopio que mide 2 metros, tiene un sobretubo que mide 145 centímetros y consta de 2 balones, uno que está en la punta del endoscopio y otro que está en el sobretubo. Y la función que hace es ir arremangando el intestino delgado para lograr un mayor avance. Entonces ahí se avanza el enteroscopio, se infla el balón, después se infla el del sobretubo. Nuevamente se vuelve a avanzar el enteroscopio, inflando el balón distal, se desinfla el del sobretubo, y ya una vez que tenemos los dos balones juntos, inflados, entonces rectificamos y vamos arremangando el intestino delgado. Con este procedimiento, si bien no podemos ver, es difícil ver toda la totalidad del intestino delgado, nos ayuda a tener muchos avances y podemos, hasta en un 60% de los casos, ver todo el intestino delgado haciéndolo por vía anterógrada y posteriormente por vía retrógrada. Las maniobras son exactamente las mismas. ¿Cuáles son las indicaciones de la enteroscopía en niños? Bueno, pues son prácticamente las mismas que hay en adultos. Vamos a ir desglosando cada una de estas. Es hemorragia de intestino medio, poliposis, enfermedad de Crohn, enteropatía perdedora de proteínas, que es algo que prácticamente no vemos en adultos, dolor abdominal, estenosis en pacientes post-trasplantados con YDRU y diarrea crónica. Cuanto a la hemorragia de intestino medio, bueno, esta es la principal indicación de una enteroscopía en niños. Las lesiones más comunes, ya las comentó el doctor Espinosa, son lesiones vasculares, divertículo de Meckel, enfermedad de Crohn, y la enteroscopía en estos casos tiene una alta capacidad, tanto diagnóstica como terapéutica, mayor a un 70% de los casos. ¿Qué nos dicen las guías en lo referente a la hemorragia de intestino delgado? Bueno, esta es la guía europea de endoscopía pediátrica y bueno, nos comenta que el uso de la enteroscopía no se debe utilizar obviamente en hemorragia de tubo digestivo proximal porque ahí la endoscopía o la gastroscopía o la panendoscopía es la que nos puede ayudar. Sin embargo, sugiere utilizar la enteroscopía paraterapéutica en pacientes con hemorragia de intestino delgado, pero ya colocación de cápsula endoscópica, igual que en adultos. Este es un caso de un niño con EGO azul, ya vimos ahorita algunas imágenes de cápsula que nos presentó el doctor Waldbaum. Es un niño al que le hemos hecho múltiples enteroscopías, ya perdí la cuenta, 7, 8, esta semana le hicimos una más. Y lo que hacemos con estas lesiones es quemarlas con argón. El argón es un gas que transmite electricidad, es un método de no contacto. Entonces lo que solemos hacer en estos casos es avanzar lo más que se pueda y cuando vamos saliendo vamos quemando estas lesiones. No las quemamos de inicio porque muchas veces con el paso del sobretubo podemos hacer que sangre. Aunque luego de salida, bueno, ya vamos a perder algunas lesiones. Los pólipos, sobre todo el Peutz-Jeghers, es la patología a la que le hacemos más enteroscopía. Los pacientes con Peutz-Jeghers suelen debutar entre los 11 a 13 años, generalmente son niños que heredamos luego en los adultos para seguirlos tratando. Y hay que tratar estos pólipos porque pueden provocar intussuscepción o oclusión en los niños. Lo que se recomienda es que aquellos pólipos arriba de 1 centímetro, a los que ya se les hizo cápsula previamente, deben de pasar a enteroscopía para poder resecarlos. Y la resección es exitosa en niños. También en este caso, esta semana tuvimos 2 casos, hicimos un curso de enteroscopía y bueno, hicimos 3 enteroscopías en niños. Generalmente hacemos lo mismo que con el nevo azul, avanzamos lo más que podemos y ya cuando vamos de salida vamos resecando estos pólipos. Ahí se alcanza a ver un pólipo, a veces lo encontramos en ángulos, en posiciones difíciles y tenemos que hacer diferentes maniobras para acomodarlo y poder resecarlo de forma más fácil. Ya una vez que lo logramos identificar, lo que hacemos es levantarlo, generalmente ponemos azul de metileno para poder distinguir bien la submucosa y a la hora de resecarlo ver a la profundidad
hasta donde pudimos cortar, vemos que se eleve bien y ya una vez que se eleva lo agarramos con un asa y lo cortamos. Ahí hacemos una combinación de corte y coagulación. Este pólipo era un pólipo bastante grande, más o menos de 2 centímetros, y la resección la hicimos en 2 pasos. Ahí cortamos inicialmente y luego nos dimos cuenta que había quedado un pequeño segmento que se reseca también. Después de haberlo resecado, vimos este boquete que quedó ahí, que nos espantó de forma inicial. Sin embargo, el azul de metileno nos ayuda para distinguir la profundidad. Vemos que no hay perforación y se decide colocar 2 clips para cerrarlo y ya podernos ir de forma tranquila. Por eso lo resecamos siempre de salida, porque si lo dejáramos así y luego avanzáramos el sobretubo, podemos rasgar y ahí sí provocar ya una perforación. Entonces ahí se está liberando el clip y bueno, con eso ya nos quedamos tranquilos del cierre. Ahí se coloca un segundo clip en la base. Se fijan, ya con el primero prácticamente quedó cerrado, pero bueno, con el segundo ya estamos tranquilos de que no va a haber mayor problema. La enfermedad de Crohn es otra de las patologías en las que se usa la enteroscopía, más que nada para dar tratamiento. Si bien no es el estudio ideal para hacer el diagnóstico, utilizamos generalmente la colonoscopía con ileoscopía con toma de biopsias para hacer el diagnóstico. En aquellos casos, más o menos un 10% que no hay afectación del colon o del hilum terminal, la cápsula endoscópica es de gran utilidad y generalmente nos da el diagnóstico. Y generalmente utilizamos la enteroscopía para dar tratamiento en aquellos pacientes con hemorragia o con estenosis en los que hay que dilatar, en lo cual la dilatación más o menos tiene un éxito de entre un 60 a un 70%. Aquí vemos una foto de una enteroscopía con diferentes úlceras. Las úlceras de la enfermedad de Crohn generalmente son úlceras aftosas o aftoides, aunque la patología que podemos encontrar es diversa y nuestro mayor enemigo es la enteropatía por Aynes, que tiene las imágenes son muy similares. En el trasplante hepático también solemos encontrar estenosis bilioentéricas y en estos casos hay que dilatarlas. El éxito es muy alto en estos pacientes, suelen responder muy bien. Aquí vemos una anastomosis, incluso se ve la presencia del hilo de sutura que hay que dilatar para que mejore el paciente. La enteropatía perdedora de proteínas, como decía, en adultos es poco frecuente, casi no lo vemos, en niños lo ven más común, y esta se asocia a linfangiectasias generalizadas. Entonces aquí lo que nos sirve, como no le vamos a dar un tratamiento endoscópico, lo ideal es tatuarlos y después ya mandarlo a cirugía para la resección de ese segmento. En aquellos pacientes con dolor abdominal, si bien la cápsula endoscópica y la enteroscopía no son el estudio de elección, siempre debemos utilizarlo ya como último recurso y lo que solemos encontrar son neoplasias o estenosis. Aquí tenemos el caso de un paciente que llegó con hemorragia de intestino delgado, ahí vemos cómo está la cápsula retenida y se retuvo por esto, una tumoración, un crecimiento hacia la luz, sobre la presencia de múltiples úlceras. Y bueno, en este caso se reportó un linfoma. Este paciente, bueno, se toman biopsias, por último resecamos y se tatúa para enviarlo a cirugía. En cuanto a la diarrea, también, al igual que con dolor abdominal, la enteroscopía y la cápsula son últimos recursos y bueno, lo que podemos encontrar es desde enfermedad celíaca hasta parásitos como los que nos enseñó el doctor Warwell. Esta es una enteroscopía en un paciente con enfermedad celíaca y se fijan, se ven aplanamiento de las vellosidades, atrofia prácticamente, y se ve un patrón fenestrado como empedrada. La mucosa, esto es característica de la enfermedad celíaca. En estos casos también utilizamos la enteroscopía para dar tratamiento en aquellos pacientes que tienen úlceras por enfermedad celíaca o tumores para hacer tatuaje o detener los sangrados. ¿Qué opciones tenemos para la enteroscopía? Bueno, ya el doctor Espinosa comentó algo de esto. La enteroscopía de empuje es el primero de todos los tratamientos que se utilizó y conforme ha ido pasando el tiempo se desarrolló la enteroscopía doble balón, después el monobalón y el espiral. El problema del espiral es que el sobretubo es bastante ancho, es de 16 milímetros y en niños prácticamente no hay experiencia. Ha ido modificándose y ahora ya no es un sobretubo, sino ya está completamente adaptado al enteroscopio, sin embargo en México no contamos con él. Entonces toda la variedad de enteroscopios que tenemos, si bien hay uno que es ultra delgado, de 7.5 milímetros, en pediatría prácticamente no hay experiencia. Entonces, en la enteroscopía de empuje, aparte de que hay poca experiencia, se reportó una serie de 44 pacientes, donde lograron un avance de 132 centímetros por delante del píloro.
y según ellos encontraron el diagnóstico en el 77% de los casos. Aquí la duda es qué había en el resto del intestino que no pudieron valorar, probablemente había más lesiones que no pudieron observar. En cuanto a la enteroscopía doble balón y monobalón, bueno, las dos son las más utilizadas tanto en adultos como en niños. Aquí se hizo un metaanálisis en el que comparaba 3 artículos de enteroscopía con monobalón y 8 artículos con doble balón, y estos son los resultados que arrojó. La población, la edad era prácticamente la misma, eran muchos más pacientes en doble balón porque eran 8 artículos contra 3. El máximo avance anterógrado fue mayor en el doble balón, al igual que en el avance vía retrógrada. La gran ventaja que tiene el monobalón es que es mucho más rápido el avance, porque al no tener dos balones que hay que estar inflando y desinflando, los procedimientos se hacen mucho más rápido. Sin embargo, a pesar de todos estos resultados, no hubo diferencias significativas en ninguna de las dos técnicas, ni en el éxito diagnóstico, ni en los máximos avances, a pesar de que era mayor en el doble balón, ni en la duración, a pesar de que era menor en el monobalón, ni en las complicaciones que no se reportaron en ninguno de los casos. ¿Qué hay entre la concordancia que hay entre la cápsula y la enteroscopía? Bueno, este es un artículo que compara a 36 pacientes pediátricos, y si vemos, bueno, la capa de la enteropatía perdedora de proteínas es bastante buena, bueno, en todos los casos hubo concordancia, y es bastante buena también en cuanto a los pólipos, a la hemorragia de intestino medio y a la enfermedad de Crohn. Sin embargo, en casos de dolor abdominal, la concordancia es baja. ¿Qué podemos hacer con enteroscopía? Bueno, podemos hacer prácticamente de todo lo que hacemos en la endoscopía superior y endoscopía baja. Podemos hacer tatuajes, podemos hacer hemostasia, podemos hacer polipectomía, dilatación. El canal de trabajo del enteroscopio de doble balón es de 3.2 milímetros, entonces prácticamente podemos pasar todos los accesorios que hacemos en colon, y extracción de cuerpos extraños generalmente son cápsulas. ¿Cuándo se debe de hacer a partir de qué edad se debe de hacer una enteroscopía en niños? Bueno, esto ha ido modificándose con el tiempo y se han ido animando a hacer en pacientes cada vez más chicos. La edad recomendada es que sean mayores de 2 años, sin embargo hay algunos reportes en niños de 1 año, y el peso inicialmente se decía que era en mayores de 20, luego en mayores de 15, y ahora ya vamos en 13, y me imagino que vamos a irle bajando cada vez más el peso. Y obviamente pues, se requiere experiencia, mientras menor sea el niño, mayor experiencia se requiere. ¿Qué hay en cuanto a la seguridad? Bueno, un estudio comparó a 257 casos de enteroscopía en niños, vemos las indicaciones, prácticamente había de todo, y dividió la seguridad dependiendo de la edad. Eran 3 grupos, uno eran aquellos menores de 5 años, otros que eran entre 6 y 10 años, y el grupo mayor que era entre 11 y 18. Perforaciones solo hubo un caso en el grupo mayor, eso quiere decir que es bastante seguro en niños menores de 5 años. La hemorragia, solo hubo 4 casos de 49 estudios que se hicieron en el grupo de 11 a 18. Lesión de la mucosa, realmente es de 1 a 2 casos en cada grupo. Lesión de vía biliar, también es bastante baja. Y pancreatitis, también podemos decir que es bastante bajo. Entonces podemos decir que en general solo el 5.4% de los pacientes a los que se les va a hacer una enteroscopía se van a complicar. Y estos son diferentes estudios en los que valoraron complicaciones en niños. Se fijan, los grupos son también bastante diversos, los rangos de edad se tiende a ser cada vez más grandes, más cercanos a adultos, y los efectos adversos que podemos encontrar son desde dolor abdominal que pasaba de forma espontánea, hasta el último caso que fue el de Yokoyama, que utilizó más pacientes, que fue el que vimos anteriormente, y en este caso ya pudimos encontrar casos de pancreatitis que no habíamos visto en los otros. ¿Qué hay de nuestra experiencia? Bueno, esto fue un trabajo que presentamos en la Semana Americana de Enfermedades Digestivas, ahora en Chicago, en el 2017, y hicimos 2 enteroscopías en 4 niños, fueron vía oral y anal, puros pacientes con Peutz-Jeghers. También utilizamos doble balón y monobalón, y lo único que encontramos fue un paciente en el que presentó pancreatitis, fue la única complicación asociada, fue un niño que se resolvió o evolucionó de forma satisfactoria, por lo que podemos decir que es un método bastante seguro. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿quién debe realizar la enteroscopía en estos pacientes? ¿Deben ser los adultos o deben ser los niños, los pediatras, perdón? Entonces, ¿qué es la ventaja del enteroscopista adulto? Bueno, tiene mayor experiencia con la técnica, realiza más procedimientos que los pediatras. ¿Y cuál es la ventaja de los pediatras? Bueno, pues entiende mejor la patología,
y la fisiología que en niños que nosotros que realmente desconocemos mucho. Entonces, afortunadamente, la enteroscopía se debe realizar entre dos enteroscopistas y lo ideal pues, es que trabajemos juntos, que sea un enteroscopista, un endoscopista pediatra y uno de adultos, y así juntamos las habilidades de ambos. En cuanto a las conclusiones, bueno, la enteroscopía es posible en niños, aquí vemos las diferentes indicaciones que puede ir desde hemorragia, estenosis, enfermedad de Crohn y poliposis. Se puede utilizar tanto doble balón como monobalón con muy buenos resultados. La terapéutica es similar a los resultados a adultos, las complicaciones son realmente bajas. Y se recomienda actualmente hacerlo en niños mayores de 2 años y de 13 kilogramos. Obviamente se requiere experiencia y para esto lo ideal es trabajar enteroscopistas adultos y pediatras. Y aquí quiero aprovechar para hacer una promoción. El día de hoy vamos a presentar este libro en el Hotel Intercontinental a las 8 de la noche. Es enteroscopía de doble balón en Latinoamérica, participan endoscopistas de 7 países de América, bueno, 6 de América y España, y en este hablamos de todo lo que se puede hacer con un enteroscopio, principalmente en adultos, pero hay algunos casos de niños. Es un libro de distribución gratuita y quien esté interesado en el libro, pues vaya hoy a la presentación y se lo vamos a obsequiar. Muchas gracias.